Lunes 22 del tiempo ordinario. Jesús, movido por el Espíritu, es rechazado por su pueblo. Lucas 4, del 16 al 30. Ningún profeta es aceptado en su patria. La liturgia nos presenta un pasaje de Lucas cuando Jesús llega a su pueblo y entra en la sinagoga y le ofrecen leer. Lee el libro del texto donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, etcétera, y traer el año de gracia del Señor. Ahí la gente se admira, queda impresionada de todo lo que él dice y cómo lo dice, pero se admiran sobre todo porque cómo es eso, siendo que él es el hijo de José, un carpintero. Jesús les dice: miren, no esperen los milagros que se han hecho en Cafarnaúm y en otras partes, y da las razones. Pero entonces se enojan con él, lo arrastran, lo quieren llevar para despeñarlo por un barranco. Pero Jesús sale de ellos ileso. A continuación vamos a ver el relato, vamos a reflexionar sobre él. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso en pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y se encontró con el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Mientras todos estaban presentes, tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaron y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían: pensar que es hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándola hacia un barranco del cerro donde está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús paseó por medio de ellos y siguió su camino. En primer lugar, a Jesús le mueve el Espíritu Santo. Inaugura su ministerio en la sinagoga de Nazaret con la palabra de Dios. Lee un texto de Isaías y hace suyas las palabras del profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Se siente consagrado y fortalecido por el mismo Espíritu de Dios para realizar la tarea encomendada. Él viene para traer libertad y luz, liberación, y proclamar el año del Señor. Sus palabras generan simpatía, pero también extrañeza y rechazo. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Es que su lenguaje no es común. Sus palabras, lo que dice, cómo lo dice, traen novedad. Jesús habla directo y al corazón. Su sabiduría no es lo aprendido en los libros o en la escuela bíblica, pero también suscita extrañeza, ya que quien les habla es el hijo de José, un carpintero sin importancia.
La gente no queda indiferente, le aceptan o rechazan, se alejan o se comprometen. En segundo lugar, la persona y las palabras de Jesús son rechazadas en su tierra. Jesús se sabe reconocido como hijo de José y les dice abiertamente que no esperen que por ser su paisano van a hacer los mismos milagros o mayores que hizo en Cafarnaúm, diciendo: ningún profeta es bien recibido en su patria. Y les recuerda las escenas de la historia de Israel, como la de Elías, que en tiempo de hambre en Israel solo atendió a una viuda de Sarepta, y también la de Eliseo, que no atendió a los leprosos de Israel, sino al sirio Naamán. Lo que había comenzado con simpatía y admiración en su pueblo, en reconocimiento de su poder, se convierte en rechazo y hostilidad a su persona, pues tan solo es el hijo de José, un simple carpintero, de modo que sus paisanos intentan eliminarlo. Jesús sale ileso de la situación, pero ha dejado bien claro que si ellos rechazan su propuesta y su misión, personas de otros lugares o naciones estarán dispuestos a aceptarlo. En tercer lugar, ante la tristeza con que los tesalonicenses viven la pérdida de sus difuntos y el temor de que estos no pudiesen gozar del encuentro victorioso con Cristo, Pablo les exhorta a la esperanza, pues si creemos que Cristo ha muerto y resucitado, del mismo modo, los que han muerto en Jesús también resucitarán. Dios los llevará con Él. Nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los difuntos. Jesús irrumpe con fuerza en Nazaret. Inspirado por el Espíritu, hace suyas las palabras del profeta. Su misión es llevar buenas nuevas a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Un mensaje de esperanza y liberación. Necesitamos también hoy recuperar ese espíritu profético de Jesús, haciendo realidad ese mensaje de liberación y esperanza. Preguntémonos cómo vivimos nuestra vocación profética en nuestros diversos contextos familiar, laboral, social o eclesial. Si bien Jesús trae un mensaje de esperanza y liberación, justamente en su tierra es rechazado. Total, no es más que el hijo de José, el carpintero. ¿Cuántas veces, movidos por nuestros prestigios, descalificamos aportes valiosos de gente humilde a través de quienes Dios nos habla? Que el Señor nos dé luz para descubrir si hubiera actitudes similares en nuestro proceder. En este terrible tiempo de pandemia, muchas familias viven con tristeza la pérdida de sus seres queridos. El apóstol nos exhorta hoy a la esperanza y a alegrarnos con ellos, porque van al encuentro con Cristo. Pues así como Él murió y resucitó, también nosotros, Dios nos llevará con Él. Alegrémonos, pues, por ese encuentro definitivo con Cristo de los familiares que ya nos dejaron y del cual también algún día nosotros gozaremos. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.